El 2026 se siente distinto. La moda deja de susurrar y vuelve a tener presencia. Texturas que se ven, colores que cuentan historias y siluetas que cambian el ritmo del armario. En este video vas a ver las tendencias de moda 2026, que más se repiten y cómo adaptarlas a tu estilo, sin perder elegancia, sin perder identidad. Quédate, porque al final también veremos qué estéticas empiezan a perder fuerza. No para prohibirte nada, sino para afinar el ojo. Con una idea siempre presente. La moda no impone, propone. Comenzamos. El 2026 trae de vuelta una silueta que no pide permiso. La ocupa con elegancia. Regresa el power dressing, inspirado en el lenguaje visual de los años 80, pero con una lectura más refinada. Menos rígida, más intencional. Aquí el protagonista es el blazer con hombros marcados, la chaqueta estructurada, el cinturón que define la cintura y esa sensación de look completo, que se nota incluso antes de mirar los detalles. La joyería acompaña como un acento de poder, dorados, brazaletes, piezas visibles, accesorios que no pretenden pasar desapercibidos. Los estampados animales permanecen como declaración de confianza y presencia. Pero en 2026 se ve más pulido, más editado. No como exceso, sino como un gesto. Un abrigo con print animal, un zapato, un bolso, una falda. Basta una sola pieza para que el outfit cambie de mensaje. Este power dressing no trata de verte seria. Trata de verte segura. De construir presencia. De entrar a una habitación y que el look diga, aquí estoy. En la vida real, la clave es dejar que una sola pieza mande. Un blazer estructurado sobre jeans rectos y una camiseta impecable. Un traje monocromático con accesorios precisos. Una chaqueta de hombro fuerte combinada con pantalón amplio para que el resultado se sienta contemporáneo. Porque el poder del 2026 está en la arquitectura, en el corte y en la forma en que el look se sostiene sin necesidad de gritar. Si la primera tendencia habla de estructura, esta segunda habla de aire. El 2026 abraza el volumen desde un lugar elegante. Siluetas amplias que se mueven contigo, que respiran, que crean una presencia ligera pero evidente. Aparecen pantalones tipo globo, vestidos drapeados, faldas amplias, abrigos envolventes, túnicas sofisticadas, y piezas holgadas que se ven lujosas por su caída. La moda se vuelve más escultórica, pero sin rigidez. El cuerpo ya no necesita estar marcado para verse elegante. Puede estar sugerido. El encanto de esta tendencia está en cómo el movimiento hace el trabajo. Una tela con buena caída transforma lo simple en especial. Un pantalón amplio se vuelve elegante cuando el largo es perfecto. Un vestido drapeado se vuelve refinado cuando el tejido acompaña sin exceso. Y para llevarlo sin sentirte perdida dentro de la tela, la clave es el balance. Si hay volumen arriba, busca una base más limpia. Si hay volumen abajo, define el torso con una parte superior más depurada. Y si el vestido completo es amplio, deja que sea el protagonista. Menos accesorios, más intención. Las siluetas amplias del 2026 no están diseñadas para esconderte. Están diseñadas para reinterpretar la figura desde una idea más moderna. Elegancia que no aprieta, estilo que se mueve. Este año no renuncia a la comodidad. Lo que hace es elevarla. Lo deportivo cambia de lugar. Ya no se queda en el gimnasio. Se sube a la calle con intención. Aparecen chaquetas deportivas de corte retro, piezas técnicas con textura, anoraks ligeros, cierres, bolsillos y materiales funcionales. Pero combinados con prendas clásicas. Y ahí está la magia, el contraste. Una track jacket sobre una falda refinada. Un pantalón técnico con un blazer impecable. Un anorak con botas estilizadas y un bolso estructurado. El look se vuelve urbano, contemporáneo y sorprendentemente elegante. Esta tendencia es perfecta para la vida real porque se adapta a tu rutina. Es moda para caminar, para moverte, para un día largo. Pero no se ve casual en el sentido descuidado. Se ve pensado. El 2026 convierte lo funcional en estética. La clave para que se vea sofisticado es cuidar los acabados. Elegir cortes limpios, evitar la saturación de logos,
y equilibrar lo técnico con algo clásico. Porque cuando lo deportivo se combina con sastrería o con piezas pulidas, el resultado no se siente deportivo, se siente actual. El 2026 le devuelve al color un rol protagónico. Vuelven los tonos intensos, azules eléctricos, verdes vibrantes, fucsias, naranjas, y los colores dejan de ser un detalle para convertirse en una declaración. El rojo, especialmente, sigue siendo un color de poder. Intenso, magnético, sofisticado. Pero lo más interesante de esta tendencia es que no exige una personalidad específica. Puedes vivirla en dos velocidades. Si eres atrevida, el color aparece en total looks. Un traje completo, un vestido monocromático, un abrigo protagonista que haga todo el trabajo. Y si eres más sutil, el color se vuelve un acento. Un bolso, un zapato, un labial, una bufanda, un detalle pequeño que transforme el look sin cambiar tu esencia. Entre todas las tonalidades del año, hay dos que se repiten como brújula: Transformative Teal y Cloud Dancer. Transformative Teal es un azul verdoso profundo, sofisticado, moderno, con esa vibra elegante que funciona tanto de día como de noche. Es el tipo de color que se siente especial sin verse estridente. En un abrigo largo, en un traje bien cortado, en un accesorio que eleve una base neutra. El teal se convierte en presencia serena. Cloud Dancer, en cambio, es un blanco suave, luminoso, que no se siente duro ni clínico. Se siente ligero, casi etéreo. Es el blanco que ilumina el rostro y hace que las texturas y los accesorios se vean más refinados. En 2026 funciona como pausa elegante. Equilibra la intensidad del año y le da aire a la silueta. Y si quieres una regla simple para llevar el color con elegancia, un solo gesto basta. Porque a veces, el estilo está en elegir un acento perfecto y dejar que el resto respire. El maximalismo del 2026 no es caos. Es carácter. Se trata de elegir una pieza que se note, por textura, por brillo, por movimiento o por forma, y dejar que haga el trabajo. Aparecen flecos, plumas, lazos, volantes, detalles artesanales, superficies con relieve. Pero el maximalismo más elegante no consiste en ponerte todo a la vez. Consiste en editar. La fórmula es simple. Base limpia más pieza protagonista. Una falda impactante con un top sencillo. Una chaqueta con textura sobre un look neutro. Un vestido básico con un solo detalle wow. Cuando el look está bien compuesto, esa pieza brilla sin verse forzada. El maximalismo del 2026 se siente como un detalle de autor. Algo que convierte un outfit común en un look memorable. Y eso es lo que vuelve interesante a esta temporada. El permiso para destacar, pero con buen gusto. Los estampados se vuelven un lenguaje. Rayas, lunares, cebra, leopardo. Y la mezcla deja de ser arriesgada para convertirse en una herramienta creativa. La clave está en la coherencia visual. Mezclar prints no es acumular, es componer. Funciona cuando hay un hilo conductor, un color repetido, una misma familia de tonos, un contraste pensado. Y también funciona cuando se respeta la escala. Un estampado grande con otro pequeño suele verse más elegante que dos estampados compitiendo con la misma intensidad. Si quieres empezar suave, comienza con accesorios. Un bolso, un pañuelo, un zapato. Y si ya estás lista para subir el nivel, mezcla dos estampados en prendas, pero deja que el resto del look sea un marco limpio. Porque cuando el print se convierte en protagonista, lo mejor es que todo lo demás sostenga con calma. En 2026, los estampados no buscan decorar. Buscan expresar. El 2026 quiere ropa que se sienta rica incluso antes de tocarla. Por eso las texturas ganan protagonismo. Flecos finos que crean profundidad. Encajes que se asoman con elegancia. Volantes que aportan relieve. Detalles que se mueven con el cuerpo. Esta tendencia tiene algo especial. Eleva lo básico. Un look neutro puede convertirse en algo sofisticado con una sola textura bien elegida. Un vestido liso cambia por completo si la falda tiene movimiento. Un top con encaje debajo de un blazer aporta delicadeza sin exposición excesiva.
Un fleco fino en una chaqueta crea esa sensación de lujo en movimiento. Y aquí hay una regla escarlata que funciona siempre. Una textura protagonista por look. Si la falda tiene flecos, el top se limpia. Si el encaje está arriba, la base se vuelve simple. La elegancia está en el contraste. Delicado con estructurado, etéreo con firme. El 2026 se aleja de las superficies planas y abraza lo tridimensional. La moda se vuelve más sensorial, se ve, se siente, se mueve. Hay una tendencia que aparece como un destello. Flapper chic, inspirada en los años 20. No como disfraz, sino como guiño. Movimiento, ornamentación, brillo delicado y esa feminidad festiva que se nota en la forma en que la prenda cae y captura la luz. Aquí entran las cinturas más bajas o insinuadas, los flecos sutiles, los detalles art deco, los brillos elegantes que parecen parte de la textura. Es una estética perfecta para ocasiones especiales porque no depende de lo evidente. Depende de la atmósfera. Flapper chic se siente como un lujo que no necesita exagerar. Un vestido con movimiento, un accesorio con brillo suave, un detalle que haga que el look cobre vida cuando caminas. Y lo más interesante es que esta tendencia conecta con algo más profundo. Una idea de libertad. Una moda que se mueve contigo, no en tu contra. Poetcore es una de las tendencias más delicadas del 2026 porque no se basa en una prenda exacta, sino en un clima. Es la estética de la sensibilidad, intelectual, nostálgica, personal. Piensa en cuellos altos, blazers con aire vintage, encajes discretos, broches retro, pañuelos, bolsos tipo mensajero, tejidos que parecen tener historia. No es un look antiguo, es un look con narrativa. Lo más elegante del poetcore es el contraste. Una parte conservadora con otra más expresiva. Arriba clásico, abajo creativo. O arriba romántico, abajo estructurado. Esa tensión genera un look interesante, íntimo, y muy 2026. Y para llevarlo con sofisticación, no lo cargues. Elige 2 o 3 elementos. Un cuello alto impecable, y un blazer. Un broche discreto. Un pañuelo que aporte textura. Poetcore no busca llamar la atención desde el ruido. Lo hace desde el detalle. Es un recordatorio de que el estilo no siempre necesita tendencia. A veces solo necesita intención. El layering se mantiene en 2026 como una forma de construir looks con profundidad. Camisetas sobre mangas largas, vestidos con camiseta debajo, tops encima de camisas. Combinaciones que se ven editoriales pero se pueden lograr con prendas reales. La clave está en que el layering se vea pensado. Y eso se logra con 3 cosas. Coherencia de color, juego de largos y equilibrio de volúmenes. Cuando el look tiene capas, deja que las capas sean el punto visual. Evita accesorios pesados. Cuida el largo de las mangas, el largo del top, el largo del vestido. Y cuando encuentras esa armonía, el layering se vuelve un arte cotidiano, creativo, práctico y muy estilizado. Lo mejor de esta tendencia es que no exige compras. Exige ojo. Exige juego. Exige probar combinaciones hasta encontrar la que se siente tuya. Y para cerrar el mapa del 2026, una mención breve a los tonos que más se repiten como base elegante. El caqui aparece como utilitario chic, con esa estética de uniforme refinado. El camel sigue como neutro de lujo, perfecto en abrigos, botas, correas y bolsos estructurados. El rosa empolvado se convierte en un sustituto sofisticado del blanco, suave y luminoso. El teal se mantiene como tono profundo y moderno. El pistacho pálido aparece como pastel inesperado. Y los cítricos, mandarina, clementina, funcionan como acento de energía. La paleta 2026 se siente humana. Combina calma y atrevimiento. Neutros con emoción. Color con intención. Ahora sí, lo que pierde fuerza. No como regla, sino como lectura del momento. El minimalismo extremo, cuando ya no comunica nada, se vuelve repetitivo. Las texturas completamente lisas pierden protagonismo frente a superficies con dimensión. El denim excesivamente roto se siente más desgaste que estilo.
La joyería demasiado pequeñita deja de ser el único recurso y se reemplaza por piezas con presencia. Y los zapatos chunky muy pesados bajan protagonismo frente a líneas más refinadas. Esto no significa que tengas que deshacerte de nada. La moda siempre vuelve. Pero si quieres que tu look se sienta más 2026, la respuesta es simple. Textura, intención, contraste o un acento de color. Este año llega con una propuesta clara. Más expresión, más tacto, más presencia. No para disfrazarte, sino para recordarte que vestir también puede ser un acto creativo. Cada tendencia es un punto de partida. La verdadera elegancia está en cómo la adaptas y cómo la vuelves tuya. Cuéntame, ¿qué tendencia te emociona más de estas tendencias de moda 2026? ¿Cuál no va contigo? ¿Qué pieza vas a rescatar del fondo del closet para darle una nueva vida? Porque al final, la moda no impone, propone.